Ya es martes y desde Cuéntame Toledo, Manuel Palencia. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. Estamos recién inaugurado casi el periodo navideño, aunque todavía no oficialmente, pero con esto de las luces, el Black Friday, el Cyber Monday, el puente que viene enseguida, bueno, pues prácticamente estamos. Y nos vamos a poner un poco, no sé si románticos, pero igual sí besucones. Sí, pues vamos a hablar hoy de la leyenda beckeriana, de la leyenda del beso de Gustavo Adolfo Bécquer, que es una de las 4 leyendas que Bécquer dedicó a la ciudad de Toledo y que se desarrollan en nuestra ciudad. Una leyenda, quizá una de las más conocidas de Bécquer por su simbología, por su romanticismo y demás. Es una leyenda que, como casi toda la obra de Bécquer de este tipo, pues se publicó en prensa, en revistas, en este caso en la revista La América, en julio de 1863. Bécquer ya conocía perfectamente Toledo, mucho antes, y nos habla de una época trascendente para la ciudad de Toledo y muy importante y muy desgraciada también, porque fue la época de la Guerra de la Independencia, que es cuando los franceses llegan a la ciudad de Toledo. Se habla incluso de 15.000 soldados franceses que llegaron a estar afincados aquí en nuestra ciudad. Y pues la gran destrucción que provocó aquella invasión y aquella estancia en la ciudad de Toledo, porque lógicamente en un país en guerra pues los contingentes de hombres pues buscaban el estar lo más agrupados posibles. Entonces no podían diseminarse demasiado porque eso los hacía más vulnerables, y entonces eligieron como acuartelamientos en la ciudad de Toledo por los grandes conventos, los grandes monasterios, los grandes edificios, como el Alcázar o como el mismo Ayuntamiento de Toledo, el convento de los franciscanos de San Juan de los Reyes, muchos otros, y en este caso del que vamos a hablar es del convento del Carmen Calzado, que fue uno de los 12 gigantescos edificios que se perdieron en aquellos años en la ciudad de Toledo. De 1808 a 1814 pues, se pierden hasta 12 gigantescos edificios, casi todos fueron los conventos de clausura masculinos, que fueron los que suprimió José Bonaparte, y estos habitáculos enormes y con una gran riqueza patrimonial y archivística, pues luego la mayor parte de ellos, o bien por accidente o por negligencia, pues ardieron y se perdieron gran parte de ellos. Así que esta leyenda se desarrolla pues en una noche oscura. Bécquer se recrea mucho con este tema, ¿no? Con las noches lúgubres y en los que chirrían las veletas por el viento que llega a las torres de la ciudad, y hacen entrada en la ciudad 150 dragones del ejército napoleónico, estos hombres altos, bien equipados, fornidos, con estos uniformes espectaculares que entonces llevaban, montados a caballo, y van a alojarse pues en este convento del Carmen Calzado. Hay que decir, antes de continuar, que hoy en día, cuando los toledanos o los visitantes a Toledo escuchan hablar de la leyenda del beso, generalmente la ubican en el lugar donde están hoy en día y donde se custodian las estatuas orantes que estaban sobre sus tumbas de los 2 personajes protagonistas de la leyenda, que son los condes de Fuensalida, los terceros condes de Fuensalida, Pedro López de Ayala y Elvira de Castañeda. Claro, estos 2 monumentos funerarios están hoy en día en la iglesia de San Pedro Mártir, y allí es donde, en esa plaza de San Román, donde hoy podemos leer una placa que nos recuerda esa leyenda que escribió Gustavo Adolfo Bécquer, llamada El beso. Una historia muy bonita. Pero físicamente no fue. No fue allí, no fue en ese lugar, sino que esas estatuas proceden de ese antiguo convento del Carmen Calzado, que una vez destruido, pues de allí se saca todo lo que se puede rescatar, todos estos, pues son 2 piezas fabulosas, escultóricas, renacentistas, de una belleza y de una factura impresionantes, que hoy conservamos en San Pedro Mártir, porque a mediados del siglo XIX esa iglesia pues sirvió como museo provincial, y allí se llevaron muchas de las tumbas que se conservaron en otros monasterios desaparecidos, por ejemplo la tumba de los condes de Melito, que venía del convento de Agustinos Calzados, y otras tumbas más que se recogieron allí. Entonces, Bécquer conoció la iglesia de San Pedro Mártir, conoció las estatuas en esa iglesia, en los años 50 del siglo XIX, y él recrea esta leyenda, pero el lugar verdaderamente donde se ubica pues es ese convento del Carmen Calzado, que también es un lugar importante porque fue donde estuvo preso San Juan de la Cruz, donde estuvo enterrado Juanelo Turrianos, un
lugar que tiene una vinculación muy potente con la ciudad de Toledo. Entonces, pues bueno, pues llegan allí, no hay ni puertas ya en el monasterio, o sea, no tienen ni que llamar a la puerta, porque ya han utilizado las puertas para hacer fuego los soldados que ya están allí, porque claro, es un invierno frío, y todo está como muy destartalado y muy abandonado. Entonces, el caso es que pasan allí la primera noche y al día siguiente los oficiales pues se reúnen en la plaza de Zocodover, se encuentran allí con los que ya estaban de guarnición aquí en Toledo y estos nuevos que acaban de llegar, y el capitán de esos dragones, que es el que dirigía esta comitiva, pues llega uno de los últimos y se une al grupo de oficiales que está en Zocodover, pues charlando, comentando las incomodidades de su estancia en Toledo, las vicisitudes que estaban teniendo, dónde andan unos compañeros, dónde andan otros, conversan y demás. Y entonces cuando interviene este oficial, pues lo que comenta es que él ha tenido la suerte de pasar una noche plácida porque lo ha pasado junto a una mujer. Lógicamente los demás oficiales pues se les abren los ojos, se les dan muestras de envidia y dice, pero bueno, cuéntanos cómo ha sido eso posible, qué suerte, ¿no? Llegar y besar el santo, ¿no? Como quien dice. Y él empieza a contar, ¿no?, lo que le ha ocurrido. Entonces dice que por la noche que ha escuchado de repente a la campana gorda de la Catedral de Toledo, que le ha despertado, muestra una serie de comentarios negativos en contra de las campanas, lógicamente, que muchas de ellas además acabaron fundidas en aquella época para utilizar el bronce, y cuenta que al despertarse, pues que entre la luz leve que la luna proyecta en el interior de la iglesia a través de las vidrieras rotas, pues que descubre a una mujer arrodillada junto al altar. Todo esto, sigue contando. Y entonces les comenta pues que en realidad esta mujer no es de carne y hueso, que en realidad es una estatua de mármol maravilloso que ya ha quedado prendada, pero que sin embargo parece tener vida por su bella factura y por su actitud, ¿no?, en ese arrodillamiento con las manos unidas. Pero también comenta que está su marido, el que él cree que es su marido, que junto a ella guarda también reposo en ese lugar. Los demás ya empiezan entonces a burlarse, se dan cuenta de que en realidad no ha pasado la noche con una mujer que está inventándose, pero él dice que no, que prefiero esto mucho más que una mujer de carne y hueso, porque, bueno, hace un poco una semblanza además lo comenta, del célebre poeta francés Ronsard, ¿no?, del siglo XVI, que tiene muchos poemas dedicados a la tumba de la amada, ¿no? Es interesante esto. Y también hace una referencia muy, muy interesante uno de los oficiales le llama como una especie de, parece que va a hacer bueno el mito de Pigmalión, ¿no? Pigmalión es el mito griego en el que él se enamora de la estatua que él mismo ha modelado y que ha esculpido, que es Galatea. Entonces hace una estatua y se enamora de ella, ¿no? Pues un poco ese símil que él hace. Hay que tener en cuenta que Becker utiliza mucho las estatuas que cobran vida en su obra. Estatuas de piedra, o bien guerreros, o bien mujeres que parece que cobran vida y que dentro de ellas late una especie de vida, ¿no? Y entonces les invita, para que conozcan a esta mujer que él ha conocido, esa misma noche a que se beban con él unas cuantas cajas de botellas de champán que ha traído de Francia y que tiene el gusto y el placer de compartir con ellos, y los invita. Entonces esa misma noche todos estos oficiales acuden allí, le presenta a su amada, a su mujer de piedra, con la que él está encantado. Esta es Elvira de Castañeda, ¿no?, una mujer bellísima parece ser. Y bueno, pues todos comentan, se van bebiendo, hacen un fuego con la sillería del coro, ¿no? Además es muy, muy interesante como hace constar Becker pues que es una sillería de rica talla, con muchas figuras, y que a los franceses pues no les importa nada en absoluto con el hacha partir todas aquellas maderas y hacerse una hoguera para no tener frío en esa noche lúgubre toledana. Y luego pues va contando la historia, como cada vez se están emborrachando más, y el capitán, sin embargo, está más bien absorto, no participa mucho de la fiesta, y los demás pues le animan a que beba, y él va bebiendo, y ya llega un momento culmen de la historia en la que él
pues no puede evitarlo ya más y se acerca preso de la excitación junto a la amada, se sube a donde están el púlpito, donde están las dos estatuas orantes. Además, pues Becker comete a lo largo del relato algunos errores históricos, porque, por ejemplo, dice, y voy a yacer con la mujer de un vencedor de Ceriñola, ¿no?, que es una batalla que se celebró en el siglo XVI y que sabemos que Pedro López de Ayala murió en el siglo XV, entonces no pudo haber participado en la batalla de Ceriñola. Y entonces hay uno de los oficiales también que le avisa y le dice, no vayas a subir, así te va a pasar como a los soldados que saquearon el monasterio de Poblet, ¿no?, que dice que empezaron los soldados, también en esa misma guerra de independencia, es lo que cuenta el oficial, a pintarles bigotes a los soldados, a los guerreros armados medievales, estatuas de piedra que había en el monasterio de Poblet, y que en un momento dado estos guerreros de piedra sacaron sus espadas y acabaron con ellos a espadazos. Que esto en realidad no ocurrió, el saqueo del monasterio de Poblet ocurrió unos cuantos años más tarde, en el trienio liberal, o sea, en 1820, 1823, pero como él conocía esa historia, la leyenda, pues lo introduce. Becker introduce muchas veces, levadura, le va metiendo claro, levadura. como todos los escritores, sí. Pues bueno, van inventándose acontecimientos. El caso es que al final está allí arriba y se decide ya sin más. Bueno, antes de eso, le arroja una copa de champán a la cara a don Pedro López de Ayala. Entonces, cuando se burla de él y dice que es el vencedor de Ceriñola, que a pesar de eso, pues que va a yacer con su mujer. Y cuando se acerca para besar a Elvira de Castañeda, es en ese momento cuando, de repente, los oficiales ven cómo cae al suelo, echando sangre por los ojos, la nariz y la boca, porque en ese momento don Pedro López de Ayala, la estatua de piedra, le ha dado una enorme bofetada con su mano de piedra y lo ha arrojado muerto al suelo. Esa es la leyenda del beso, que es una especie de ajuste de cuentas, ¿no?, con los franceses y con la gran destrucción que provocaron en la ciudad de Toledo, y que él además sufrió mucho porque uno de los principales textos, de los primeros que él escribió, se centra precisamente en San Juan de los Reyes, que es otro monasterio que destruyeron y que para él era muy amado, donde él se sentaba a escribir a pintar y a escribir muy a menudo, y que también había sido asaltado y expoliado por los franceses. Entonces hace este curioso e interesante ajuste de cuentas, que es muy romántico, muy dentro de ese mundo fantasmagórico en el que las estatuas cobran vida. Y todo eso en tiempo de guerra y en Toledo. Pues con eso nos vamos a quedar. Manuel, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Un placer.